Jesús de Nazaret. ¿Cuál era el tema del mensaje, hermano? No es como lo ves. Aleluya, ya iba a decir ver para creer. Aleluya, pero no, eso contradice toda la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta tarde. Aleluya, no es como lo ves. Aleluya. Mientras leía esta palabra, amén, mientras la meditaba, pues venían a mi mente muchas cosas, ¿verdad? Traía la mente un poco nublada. Como les decía al principio, las opresiones, los pensamientos, el sobrepensar las cosas, amén. El diablo trabaja de muchas maneras, amén. Y el objetivo de que traer tantas cosas en la cabeza, ya sea problemas en el trabajo, ya sea afanes, ya sea recuerdos, ya sea todas esas cosas, amén. Muchas veces el diablo nos habla directamente a nuestra mente y se escabulle, aleluya, y pareciera ser que es nuestra conciencia, que son nuestros pensamientos. Pero todos esos pensamientos, si los ponemos al espejo, al reflejo, a la luz de la palabra, vamos a darnos cuenta que esos pensamientos no vienen de Dios. Aleluya. Así que hermano, hermana, que me escuchas, que nos ves, aleluya. Si tú te sientes así afligido, si sientes que tu cabeza te está dando vueltas, que te duele, que no te puedes concentrar por causa de tantos pensamientos, aleluya, yo te aconsejo, hermano, que nos estás viendo, que esos pensamientos los filtres por la palabra. Aleluya. Yo te recomiendo que esos pensamientos los pongas en balanza para que te des cuenta si esos pensamientos provienen de Dios. Aleluya. Si en los pensamientos hay una voz que te está diciendo no vengas a la iglesia, aleluya, ese pensamiento no proviene de Dios, viene del diablo. Aleluya. Hermano que me ves, aleluya, si tienes pensamientos que te dicen que ya todo se acabó, que ya no hay una salida, que ya no hay respuesta, que ya no hay esperanza, esos pensamientos vienen del diablo. Aleluya. Nunca el Señor nos va, amén, a dar una palabra que nos robe la esperanza. Nos puede exhortar, nos puede disciplinar, aleluya, pero siempre para edificarnos, siempre para crecer en su palabra, siempre para crecer en su camino y siempre para que nos acerquemos más a Él. Aleluya. Aleluya. Amén. Entonces pues estaba toda esta lucha de pensamientos, amén, durante el turno, que si la pieza no jalaba, que si me equivoqué haciendo ahí un esquemático, que si me equivoqué haciendo otra cosa, y pues ya estaba documentado, amén, y pues estaba recordando, tengo que predicar, aleluya, y tengo la palabra, pero no me puedo concentrar, aleluya, y venía a mi mente, amén, cuando yo estoy manejando, aleluya, que cuando manejo, pues los que me conocen, los que ya saben, las rutas que yo tomo, pues ya saben que yo siempre tomo las mismas rutas, amén. Sabemos que Matamoros es una ciudad muy limpia, es una ciudad muy linda, con calles hermosas y pavimentadas, amén. Para los que no conocen Matamoros, aleluya, y nos están viendo, saben que Matamoros está en esas condiciones, aleluya, solamente una temporada del año. El resto del año, amén, hay baches, hay piedras, hay tierra, hay restos de escombro donde las mismas personas van y lo ponen pues para atajar los baches, amén. Y cuando yo necesito ir a un lugar y necesito mover a mi familia, mover a mi esposa, aleluya, si yo sé, nada más me conozco esa ruta, yo nada más me voy por esa ruta, así en los baches. Si yo tomo una ruta y yo sé que llegando ahí tengo que dar a la derecha,
pudiéndome ir para la izquierda, yo ya estoy programado en que tengo que dar a la derecha, amén, aleluya. Y cuando me toca tomar una ruta nueva, pues voy muy nervioso. Suelo usar el GPS, aunque sea una calle, una avenida muy conocida, yo prefiero usar el GPS y me gusta ir viendo por dónde voy. Me gusta ver ahí una casa o un negocio que me sirva de referencia para saber la próxima vez, para ya no usar el GPS. Cabe resaltar que se me olvida, no soy muy bueno para eso, que aun cuando yo voy viendo el GPS y voy viendo las calles, la siguiente vez que yo necesito ir a esa ruta, me vuelvo a perder, aleluya. Y de alguna manera, hermanos, así es el camino del Señor. De alguna manera todos hemos pasado por esa ruta, amén, por ese camino en donde estamos viendo algo que nos indique que vamos avanzando. Estamos viendo ahí una señal para saber si estamos en el mismo lugar, si ya subimos un escalón, si ya subimos 2 escalones, o si ya retrocedimos y estamos en el suelo. Aleluya. Casi todos nosotros muchas veces nos hacemos esa pregunta, amén: ¿cómo está mi vida delante del Señor? Aleluya. ¿Voy avanzando? ¿No voy avanzando? ¿Sigo siendo la misma persona? ¿Sigo siendo el mismo creyente de cuando comencé? ¿O sigo peor? Aleluya. Yo en lo personal, hermano, yo le puedo asegurar que usted no es la misma persona que cuando comenzó en los caminos del Señor. Los procesos, las lágrimas, las disciplinas, los errores, todo eso nos ayuda a ir madurando en la fe, nos ayuda a ir creciendo en el camino de Jesucristo, aleluya. Y aunque sigamos teniendo errores, aunque sigamos teniendo fallas, amén, algo es seguro: no somos los mismos que comenzamos, aleluya. Tal vez puede decir: hermano, pero es que al principio andábamos para allá y andábamos para acá y andábamos para acullá, aleluya. Pero muchas veces lo hacíamos nada más siguiendo a una persona, muchas veces lo hacíamos, pero no teníamos la noción de para quién lo hacíamos. Muchas veces nos metíamos en la locura de la oración, aleluya, y orábamos, pero más que estar orando, estábamos ahí citando un rezo, estábamos citando vana palabrería, aleluya. Pero cuando llegan los procesos, cuando llegan las disciplinas, cuando llegan esos momentos difíciles en el camino del Señor, aleluya, eso nos va forjando para realmente fomentar una relación con Dios, aleluya. Por eso yo le puedo asegurar que no somos los mismos, porque yo creo que todos hemos, no es la palabra correcta, no es fomentado, hemos avanzado en una relación con Dios, amén, para tener una comunión más cercana y más íntima con Él, aleluya. Venía a mi mente también, hermanos, hermanas, aleluya, que me escuchan, de ciertos procesos, aleluya, no de los que yo pasé, no de los que yo he escuchado, amén. Me remontaba un poco, aleluya, al tiempo de Moisés, al tiempo de Josué, en donde vinieron grandes pruebas a su vida, aleluya. Cuando escuchamos prueba, cuando escuchamos batalla, siempre nos imaginamos un sufrimiento, siempre nos imaginamos una enfermedad, siempre nos imaginamos una situación de escasez, aleluya. Pero muchas veces en los procesos, aleluya, o muchas veces somos procesados no solamente por esos problemas, muchas veces somos procesados por encomiendas de parte del Señor. Tenemos el caso de Moisés, en donde Moisés, siendo un pastor ya de ovejas, aleluya, él ya tenía 40 años ahí pastoreando rebaños. Él ya se le había tal vez olvidado todo lo que había aprendido ahí en el castillo de Faraón.
Él ya era una persona normal y de repente recibe el llamado de parte de Dios, en el cual se le dice que él tenía que ser el libertador, tenía que ser el medio aquí en la tierra por el cual sacar al pueblo de Israel de Egipto hacia la tierra prometida. Aleluya. Y aunque lo podemos imaginarnos, si lo hablamos desde el punto de vista ministerial, podemos decir, es que él tuvo un llamado al ministerio, es que él tuvo un llamado al pastorado, es que él tuvo un llamado de parte de Dios, y Moisés fue uno de los hombres más usados de la Biblia, y gloria sea para Cristo Jesús, porque sí es cierto. Pero ese llamado, hermanos, hermanas que me escuchan, ese llamado procesó a Moisés, procesó su fe, procesó su fortaleza, procesó su carácter. Aleluya, porque él no le tocó liderar a un pueblo fácil, a él no le tocó liderar a un pueblo sencillo, a él le tocó liderar a un pueblo rebelde, a un pueblo que estaba contaminado por el pecado, a un pueblo, aleluya, que yo me imagino que no había distinción entre si era egipcio o si era hebreo, aleluya, un pueblo, aleluya, que tenía arraigadas ya en su corazón todas esas prácticas paganas que hacían los egipcios. Y para acabarla, no era un pueblo de 5, no era un pueblo de 10, no era un pueblo de 100, era un pueblo de más de 600,000 personas. Aleluya. El llamado que Moisés recibió de parte de Dios, a él le tocó pastorear, le tocó liderar a un pueblo con todas esas características. Aleluya. A Moisés le tocó llorar por el pueblo, a Moisés le tocó padecer por el pueblo, a Moisés le tocó soportar la murmuración del pueblo, pero siempre que pasaba eso, él podía ver reflejada la mano de Dios, siempre obrando a favor de él. Aleluya. Y aún con todo eso, la humildad, la mansedumbre de Moisés, es que siempre que Dios le decía, ¿quieres que te cambie a este pueblo? ¿Quieres que extermine a este pueblo y te dé uno nuevo? Moisés, aún con todas las cosas que el pueblo le hacía, Moisés decía, no. E intercedía por la salvación de ese pueblo. Aleluya. Los llamados, los títulos, por así decirlos, amén, también son procesos para el cristiano. Las encomiendas, las asignaciones que Dios da a los cristianos, que Dios da a su pueblo, amén, también son una forma en que el Señor comienza a procesar a su pueblo querido. Aleluya. ¿Y qué más proceso que soportar a ese tipo de personas? Aleluya. ¿Qué más proceso, amén, soportar que todo un pueblo, que toda una nación, aleluya, murmuraran en contra de él? Aleluya. ¿Qué más proceso, aleluya, que Moisés tenía que subir al monte para entrar en comunión con Dios? Aleluya. Porque Dios no le había revelado todo el plan a Moisés. Aleluya. Se lo iba revelando de poco a poco, de poco a poco. Moisés tenía que ir avanzando conforme el Señor le iba mostrando y le iba hablando. Aleluya. Y si bien es difícil seguir caminando, aleluya, como yo, que estoy viendo el GPS y que se vuelve loco y me pierdo, aleluya. Imagínense si el GPS me dijera, dale por ahí, y ya me dice todo. Y ya más adelante, no, bueno, ahora dale para allá, y más adelante, y no me mostrara el camino. A ese proceso le tocó vivir a Moisés. Aleluya. Tenemos un Josué, un sucesor del siervo Moisés, que también fue procesado de esa misma manera, en donde se le dio la encomienda que tenía
que llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Aleluya. La primera batalla, el primer gigante, el primer reto a vencer era atravesar un río. Aleluya. Tenía que atravesar un río todo ese pueblo. Amén. Para llegar a la tierra prometida. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. E imagínense, hermanos, que ustedes le digan, es que tienes que irte derecho y enfrente hay una pared, hay un muro. Pero si el Señor habló, Él pondrá los medios, Él sabrá la forma en que nosotros vamos a atravesar ese muro, esa pared. Aleluya. Y todas esas encomiendas, todas esas asignaciones vienen a formar nuestro carácter como cristiano. Aleluya. Porque aunque nosotros amamos a Dios, porque aunque nosotros buscamos al Señor, aleluya, algo que el Señor tiene que forjar en nosotros, en todos los cristianos, es que confiemos en Él. Aleluya, porque todos decimos, es que confiamos en el Señor, es que yo confío en Dios, es que yo tengo fe en Dios, aleluya. Pero cuando vemos ese mar enfrente de nosotros, cuando vemos esas murallas enfrente de nosotros, cuando vemos ese desierto delante de nosotros, nos llena el miedo. Nos afligimos, nos desesperamos, comenzamos a vociferar en contra de Dios, como lo hizo en algún momento el pueblo de Israel, en donde le reclamaban a Moisés y le decían, oye, para morirnos acá, oye, estábamos mejor en Egipto, allá comíamos mejor, aleluya. Ese pueblo todavía no confiaba en el Señor, aleluya. Y todas esas palabras golpeaban a Moisés, golpeaban en su momento a Josué, aleluya. Pero el proceso que ellos estaban viviendo, amén, en su asignación, iba dando fruto en formar ese carácter de liderazgo, amén. Porque a medida que avanzaban, las batallas iban creciendo, porque a medida que avanzaban en el camino del Señor, aleluya, las batallas se hacían cada vez más difíciles, y en medida que la batalla se hacía más difícil, aleluya, el Señor los salvaba de una manera todavía más sobrenatural. Aleluya, que aunque la batalla iba arreciando, hermanos, la mano de Dios se iba glorificando todavía de una manera más sobrenatural en la vida de este pueblo. De la misma manera, pueblo del Señor, que estás en este lugar y que nos estás escuchando, amén. A medida que tu batalla, que tu lucha, que tu prueba se pone más difícil, eso significa, amén, que la mano del Señor se va a mover de una manera más sobrenatural a favor tuyo para darte la victoria. Aleluya. Dale una ofrenda de palmas a nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Tenemos también, hermano, el caso de Pablo, aleluya, en sus viajes misioneros, en donde él tomaba la decisión de a dónde ir a predicar, pero muchas veces el Espíritu Santo le prohibía ir a ciertos lugares, y Pablo tenía que encerrarse, Pablo tenía que depender de la oración, que depender del ayuno, amén, para esperar la dirección del Señor. Y muchas veces, la mayoría de las veces de ellas, amén, su oración era contestada, y el Señor le daba instrucción específica de a dónde tenía que moverse, de a dónde tenía que ir, aleluya. Pablo no tenía un plan escrito, Pablo no tenía un croquis de hacia dónde ir y qué hacer. El Señor se lo iba revelando, el Señor se lo iba mostrando, porque él confiaba
plenamente en el Señor. Aleluya. La palabra que leíamos al principio. Amén. ¿Cuál es el tema del mensaje? No es como lo ves. No es como lo ves. Aleluya. La palabra del Señor que leíamos al principio nos dice, porque por fe andamos y no por vista. Aleluya. Tenemos el caso de Moisés, tenemos el caso de Josué, tenemos el caso de Pablo, tenemos el caso de David, amén, en donde estos varones de Dios, aleluya, no se movían por vista, no se movían, aleluya, por lo que sus ojos humanos, por lo que sus ojos carnales, amén, miraban, sino ellos se movían por fe. Tenemos el caso, amén, en donde David se enfrentaba contra Goliat. Aleluya. Vemos, y como hablábamos el domingo, la batalla que estaba enfrentando era una batalla seria, una batalla dura. Era algo que realmente, si Goliat hubiera atacado a David, amén, muy probablemente le hubiera hecho un daño muy severo, muy fuerte. El domingo hablábamos también que las luchas y que las batallas que estamos enfrentando, las pruebas que estamos enfrentando son duras y son difíciles, amén. Pero la palabra del Señor nos dice que nosotros andamos por fe y no por vista. Aleluya. Si David se hubiera detenido a ver al gigante al cual tenía que enfrentar, el miedo lo hubiera consumido. Si David se hubiera detenido a pensar, amén, en las posibilidades que tenía de enfrentar a ese gigante que lo estaba insultando, a ese gigante que lo estaba atemorizando, a ese gigante armado, aleluya, con su lanza, armado, amén, con su armadura, aleluya. Si David se hubiera detenido a analizar todo ese panorama, muy probablemente David hubiera salido corriendo, aleluya. Pero gloria sea el nombre de Jesús, que David no se detuvo a pensar, no se detuvo a ver con sus ojos humanos, con sus ojos carnales, sino los ojos con los cuales David estaba viendo ese gigante era a través de los ojos espirituales, a través de la fe, aleluya, a través de la fe. Es que David estaba viendo ese problema, estaba viendo esa batalla, estaba viendo, aleluya, y como él dijo, yo vengo en el nombre de Jehová. Yo no vengo en mi nombre, yo no vengo en mi capacidad, yo no vengo en mi inteligencia, yo no vengo por mis recursos, yo vengo en el nombre de Jehová, yo vengo en el nombre de Jesús de Nazaret. Y es que, hermano, cuando nosotros enfrentamos una lucha, cuando nosotros enfrentamos un problema, lo peor que podemos hacer como cristianos es enfrentar esa lucha y ese problema viéndolo con los ojos humanos, viéndolo con estos ojos carnales, viéndolo con estos ojos que se limitan solamente a ver lo externo, solamente a ver lo tangible, solamente a ver lo físico. No, nosotros como cristianos, cuando enfrentemos una lucha, cuando enfrentemos un problema, cuando enfrentemos una prueba, una batalla, nosotros debemos de enfrentarla con la fe en Cristo Jesús, que Él nos va a dar la salida, que Él nos va a dar la victoria, que Él va a mover cielo, tierra y mar a favor de nosotros, aleluya, por la fe que hemos puesto en Él, porque Él nos dará la victoria. ¿Por qué? Porque nosotros andamos por fe y no por vista. Aleluya. Gloria sea el nombre de Jesús de Nazaret. Y eso es algo, hermano, eso es algo, hermana, que el Señor está forjando en cada uno de nosotros, los que estamos aquí y los que nos están viendo. Muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones, aleluya. Otros tal vez están enfrentando situaciones en donde la esperanza es lo único que queda.
Muchos de nosotros hemos enfrentado situaciones en donde lo que vemos con nuestros ojos lo vemos perdido, lo vemos imposible, lo vemos difícil y solamente decimos, solamente un milagro pudiera resolver todo este lío, solamente un milagro, una intervención divina podría resolver todo este asunto. Aleluya. El problema es, hermano, el problema es, hermana, que a medida que la prueba va avanzando, a medida en que el tiempo va avanzando, nos vamos cansando, nos vamos desgastando, y eso único que nos mantenía aferrados, aleluya, a poder ver ese milagro resuelto, se va debilitando, aleluya. Pero en esta noche yo te exhorto, yo me exhorto, amén, a mantenernos firmes en fe, creyéndole al Señor que Él lo va a hacer. Aleluya. Dice la palabra del Señor, amén, que el proceso, que la paciencia produce prueba. Amén, y la prueba produce otras cosas, pero el fin de todo eso es que se produce la esperanza. Y es que cuando estamos siendo probados, cuando estamos en una situación difícil que pensamos que es imposible salir de ella, hermanos, lo único que nos queda en esos momentos es la esperanza de que el Señor Jesús nos va a rescatar. Y dice la palabra del Señor que esa esperanza no debe de ser causa de vergüenza. Aleluya. Si tú, hermano, si tú, hermana, estás enfrentando una batalla, estás enfrentando una lucha, si tú estás siendo, amén, procesado, si tú estás siendo, amén, ahí pulido por el Señor, aleluya, y tú aún tienes la esperanza en que tú lo vas a lograr, si tú todavía tienes puestos los ojos en Jesús, creyendo que Él va a obrar en tu favor, hermano, felicitaciones. Aleluya. Felicitaciones, porque el Señor honrará esa fe. Aleluya, porque ese proceso, porque esa batalla no es para muerte. Es para que la gloria de Dios sea manifestada. Aleluya. Por fe andamos, no por vista. Aleluya. Y es que nosotros, amén, como cristianos, no podemos limitarnos a lo que vemos con nuestros ojos. Si vemos que el problema se hace más difícil, si vemos que el problema no se le haya solución, si vemos, amén, que el problema no tiene ya forma, aleluya, y si nos creemos lo que estamos viendo con nuestros ojos, vamos a perecer, vamos a decaer, vamos, aleluya, a correr el riesgo de apartarnos. Y es por eso que el Señor nos enseña a través de su palabra que nosotros, que los que seguimos a Cristo, que los que somos discípulos de Cristo Jesús, aleluya, que la forma en que caminamos es por el medio de la fe. Aleluya. Mirábamos en un discipulado, en una clase, que cuando tenemos fe en Dios es una manera muy hermosa en que somos agradables para Dios. Aleluya. El Señor se goza cuando nosotros, sus hijitos, confiamos en Él. Cuando nosotros no confiamos en un diagnóstico, cuando nosotros no confiamos en el dinero, cuando nosotros no confiamos en nuestras habilidades, sino cuando nosotros depositamos nuestra confianza en el Señor. Aleluya. El Señor se agrada de nosotros. Y es que, hermano, cada lucha, cada batalla que va a venir a nuestra vida, no solo la que estamos enfrentando, sino las que esperan, amén, por venir, tienen como objetivo a que nos fortalezcamos en la fe
en el Señor hasta llegar el día, hasta llegar el momento en que podamos realmente andar por fe, en donde miremos problemas, miremos dificultades, miremos, amén, que cada día los precios están más caros y los sueldos están más bajos, aleluya, pero que nuestra confianza esté puesta en el Señor, en donde miremos que nuestra fe está depositada en el Señor, aleluya, y es que el Señor nos va a ir llevando de más en más, aleluya, porque Él quiere que nuestra fe vaya creciendo. Y es que, hermanos, nosotros no andamos por fe. Digo, andamos por fe. Señor, reprenda a Satanás y al diablo en el nombre de Jesús. Nosotros andamos por fe y no andamos por vista, aleluya. Así que, hermanos, en esta noche, si usted está enfrentando una situación difícil, si usted está enfrentando una situación que considera imposible, aleluya, si usted está en una condición, amén, en donde no encuentra la salida de su problema, yo le recomiendo, yo le aconsejo, amén, porque es el consejo que nos da la palabra, que lo mires esa situación a través de la fe en Jesús. No mires el problema a través de tu mirada carnal, de tu mirada humana. No mires el problema a través de tu capacidad, de tu habilidad, de tu poderío económico. No lo mires. Aleluya, porque cuando un problema surge, por más dinero que podamos tener en el banco, nunca va a ser suficiente. El dinero, los recursos, la fuerza, las ideas y nuestra capacidad en algún momento se van a acabar y el problema va a seguir ahí. Aleluya, pero los recursos de Dios son infinitos. Aleluya, si miramos la situación a través del lente de Dios, a través de la fe en Cristo Jesús, los recursos que vamos a tener para vencer, los recursos que vamos a tener para salir victoriosos, aleluya, son infinitos, aleluya. Así que en esta hora, hermanos, hermanas, yo los invito a que se pongan sobre sus pies, aleluya, y que se lleve esta palabra, aleluya. Nosotros andamos por fe y no por vista. Hermano que me ves, hermano que me escuchas, tú andas por fe, tú no andas por vista, aleluya. Ese problema que tú crees que es imposible de resolverse por medio de tus ojos parecen imposibles, pero a través de los ojos de Jesús de Nazaret, ese problema ya está resuelto, aleluya. Y esa es la confianza que nosotros tenemos en que las promesas, aleluya, en el Señor, en Jesús, son siempre sí y son siempre amén, aleluya. Qué gozo es tener esa confianza, qué gozo es poder fortalecernos, aleluya, en que si creemos en Jesús, en que si creemos que Él nos va a ayudar, en que si dependemos y depositamos nuestra confianza en Él, descanso tendremos de la prueba, descanso tendremos de esa situación difícil, aleluya. Y cuando el Señor diga, cuando el Señor crea conveniente, Él terminará esa prueba, Él lanzará esa palabra y dirá: suficiente, mi hijo ya se fortaleció en la fe, aleluya. Quítenle las pruebas y llévenle la bendición, aleluya. Vamos a orar, hermanos, por esta palabra, aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en esta hora, Señor, te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te doy gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que nos da la fuerza para seguir adelante, que nos da la fuerza y la confianza, Señor, para seguir luchando, para seguir batallando. Te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos confronta y nos exhorta, Señor, a no confiar en nuestras habilidades,
debilidades, a no confiar, Señor, en nuestros pensamientos, a no pensar, Señor, y confiar en nuestros recursos, sino descansar en ti, confiar en tus fuerzas, confiar en tus recursos, confiar en tu sabiduría, confiar, Señor, plenamente en ti. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, yo pongo en tus manos este pueblo, Señor, y te pido, Señor, que seas fortaleciéndolo. Te pido, Señor, que seas ahí ayudándolo, Señor, que seas tú, Señor, ahí con ellos, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la batalla que están enfrentando, Señor, que tal vez, Señor, sus ojos están viendo algo diferente, que tal vez, Señor, ellos con sus ojos están viendo que el problema se hace más difícil, que la batalla arrecia, Señor, pero en el nombre de Jesús de Nazaret yo te pido, Señor, que les abra sus ojos espirituales, Señor, y que les muestres, Señor, que son más los que están con ellos, que son más los que están luchando a favor de ellos que los que están en contra de ellos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, auméntales la fe, Señor, aumentanos la fe, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, sí, Señor, aleluya. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, bendice, Señor, a este pueblo.